Buenas noches, volvemos a traer sobre esta mesa temas de actualidad. Pensábamos cuando se ideaba este programa que íbamos a tener todavía en marcha el paro de los transportistas. Fue un paro muy corto, la verdad es que muy breve, porque las circunstancias cambiaron muy rápidamente. Vamos a hablar de las circunstancias que llevaron a ese paro del transporte, pero también de las circunstancias que se han dado después. Y por supuesto todo esto en relación con la vida, con el futuro que ahora mismo tenemos en el entorno empresarial, para la pequeña y mediana empresa, también para los autónomos. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a José Ángel Carretero, que ha sido el portavoz de los transportistas en la provincia de Ciudad Real. José Ángel, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, Emilio. Bien. Como he dicho, fue un paro muy corto. Muy corto, la verdad. Ahora tendremos que hablar y nos tendrás que explicar qué circunstancias fueron las que aceleraron esa desconvocatoria. Fueron varias circunstancias y ahora encantado te las explico. Muy bien, pues de ello vamos a hablar y vamos a hablar también, como les decía, de la actualidad y la realidad empresarial. Lo vamos a hacer con el presidente de la Federación de Empresarios de Valdepeñas, Campo de Montiel y La Solana, Carlos Ortiz. Carlos, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Emilio. Muy bien, todo bien. A ti te va a tocar el darnos un poco la perspectiva de la patronal, pero también del autónomo, porque el autónomo, al fin y al cabo, forma parte de empresa. Así es. Pero también es un trabajador que vela por su negocio. Sí, el más trabajador más duro, digamos, el más sacrificado. Por lo menos el más parece que desprotegido y abandonado ahora mismo, porque lo de ser autónomo está casi que mal visto. Total. A pesar de ser generador de empleo. Así es. Qué curioso todo esto. Bueno, pues ya ven ustedes, tenemos aquí materia para debatir y comencemos por el principio. Pues empezar de otra manera sería bastante absurdo y el principio está en ese paro del transporte. José Ángel, era el segundo paro que se convocaba en este año. Hay que decir que el primero convocado oficialmente, porque nunca hubo un reconocimiento de que el primer paro fuera oficialmente convocado. Sí, oficialmente desconvocado, pero no su convocatoria. El primero fue un cúmulo de circunstancias, yo siempre que me preguntan así lo explico, agravado por el incremento del precio del combustible en prácticamente 2 meses. Pasamos del coste de 1,15, 1,20 euros litro a 1,80, entonces estamos hablando de unos 50 céntimos. Entonces, nosotros, nuestra materia prima, como bien sabes, el combustible, en este caso el gasóleo, pues se encareció de una manera brutal en muy poco tiempo. Entonces la gente no asumía ese coste tan grande. ¿Qué ha pasado en esta segunda ocasión, cuando se convoca el paro para el 14 de noviembre? En junio tuvimos unas asambleas también para recordarle al Gobierno su compromiso que en 3 meses iba a elaborar una ley en la cual se reflejara que no se podía trabajar a pérdidas. Pasaron esos 3 meses, el Gobierno no había movido ficha y Plataforma hace unas asambleas. En ese espacio de tiempo, desde que se convocan las asambleas hasta que se realizan, Plataforma recibe la llamada del Gobierno y se nos ofrece la posibilidad de estar presentes en la elaboración de esa ley. Se decide darle un voto de confianza al Gobierno y se decide pues no hacer ningún tipo de paro ni nada por el estilo. Se trabaja con el Gobierno, se elabora una ley, una buena ley, en la que se prohíbe trabajar a pérdidas, pero sí es verdad que quedan algunos flecos pendientes a la hora de sancionar quien no cumpla esa ley, como se hace con todas las leyes que se publican. El problema es que si se crea una ley y no hay un método ni un baremo para sancionar el incumplimiento, es una ley que probablemente es una ley baldía que no sirve para nada. En este caso nosotros nos sentimos muy reflejados con el sector agrario y ganadero, de aquí particularmente de la provincia. Por la ley de cadena alimentaria. Correcto. Que impide la venta a pérdidas, ¿no? Correcto. Que sería más o menos lo mismo que tendríais vosotros, vuestro factor, el que os estaría obligando a trabajar a pérdidas, sería el hecho de que cargar y descargar el camión lo tenéis que hacer vosotros. Exactamente. Ese tema va estando un poquito más regulado ya. Es cierto que todavía hay empresas reacias a cumplir esa ley, pero sí es verdad que ese tema va estando ya un poco más, la gente se está poniendo un poco más las pilas, por decirlo de una forma coloquial. Pero en el tema de la contratación a pérdidas, como no hay un régimen sancionatorio como tal y no hay alguien que lo vigile, en este caso tenemos que ser nosotros los transportistas
los que hagamos de policías para que se cumpla esa ley, pues entonces nosotros le planteamos al Gobierno que había que variar, porque el Gobierno nos prometió, o así nos lo hizo saber, que si esta ley no funcionaba en un periodo corto de tiempo, pondrían las herramientas para hacerla funcionar. Entonces se le hizo saber... Pero todo esto no llegaba. Todo esto no llegaba, por supuesto. Entonces, eso es lo que lo que desencadena eso es lo que desencadena en que convoquéis el paro. Correcto. Un paro indefinido que dura escasamente 24 horas. Correcto. ¿Qué circunstancia hubo para desconvocar el paro? Quiero decir, ¿se atendieron por fin esos motivos y se os dio un mecanismo? En parte sí, en parte no. La ministra, Raquel Sánchez, creo que se llama Raquel Sánchez, sí, correcto, no se compromete de una forma fehaciente, pero sí es verdad que dice que va a elaborar un plan de inspección para que esta ley se cumpla. Nosotros, como muchos, y Carlos está aquí también presente y lo puede acreditar, como muchos sectores de nuestra provincia, somos unas economías débiles. En marzo tuvimos 21 días parados, la gran mayoría de los transportistas. Pero tú tienes unos empleados que tienes que pagarles unos salarios, tienes unas amortizaciones de maquinaria, tienes unos gastos fijos que tú, trabajes o no trabajes, los tienes que cubrir. Pues esas 3 semanas en las que estuvimos parados, nosotros tenemos unos gastos fijos que hay que pagar. Y hay muchas empresas que, a pesar de estar trabajando a pérdidas, tenían una economía muy mala para volver a parar otra vez. Digamos que en el primer paro, como el factor era el carburante, además claro, lo explicaste en esta mesa también, el camión no se mueve, no consume, no gasta. Los otros gastos estaban ahí, pero el importante ahí era el tema del precio del carburante. Exacto. Ahora el escenario había cambiado. Había cambiado. Cierto y verdad es que se han producido unas mejoras en cuanto a los precios a raíz del primer paro, del paro de marzo, pero como veníamos de unos precios tan excesivamente bajos antes de esta subida brutal en marzo, pues no han compensado la subida del combustible en estos 6 meses de noviembre para atrás. Estamos hablando de los 20 céntimos que adelanta el Gobierno, ¿vale? Bueno, que adelanta el Gobierno no, que adelanta el gasolinero y luego recibe del Gobierno o no, después de pasar por el proceso burocrático que es tedioso y largo. Sí. Efectivamente, además se hizo de tal manera y no se controló que las petroleras lo que hicieron fue aumentar el precio del carburante y prácticamente se comieron esos 20 céntimos de margen. Claro. Pasó esa circunstancia. Ellos veían que tenían que poner un dinero sobre la mesa que luego les compensaría el Gobierno, pues es tan fácil como decir, lo subo el descuento que tengo que hacer, lo subo a mi producto y ya compenso. Yo te puedo hablar desde la parte del gasolinero, porque soy presidente de una cooperativa en Argamasilla de Alba, en la cual gestionamos una gasolinera y un parking de camiones, y te puedo decir que los primeros días pues hubo que poner el dinero de nuestro bolsillo. O sea que el Gobierno, cierto es que tardó poco en compensar, pero hubo gasolineras que no pudieron aguantar y tuvieron que cerrar unos días, porque no tenían ese dinero. Tú tenías que poner el dinero porque el cliente te reclamaba los 20 céntimos. Nosotros pudimos hasta que vino el primer pago, pero hubo que sacarlo de nuestro bolsillo. Entonces, le sumas un ingrediente más a este condimento que tenemos y, claro, hace que si te han subido por una parte los 20 céntimos que te están rebajando, pero también te voy a meter otro factor. Los clientes, o sea, a quien nosotros le transportamos la mercancía, nos dicen que como nos han bajado esos 20 céntimos, que hay que bajar otra vez las tarifas. O sea, se las subimos de primeras porque se ha incrementado el precio del combustible. ¿Repercutisteis el precio del combustible? Correcto, pero luego hay que rebajar esos 20 céntimos, que según la ley no tendría que ser así. Pero, como andamos en el mercado que andamos, y todo el mundo, la verdad es que anda un poquito... La verdad es que el funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda... ¿tiene algún factor que lo está modificando, no está funcionando como debería de funcionar? Claro. Y no alcanzo a comprender cuál es. Pero bueno. Pues se nos escapa de las manos a nosotros también. Todo esto lleva a las circunstancias del paro y 24 horas después el paro queda desconvocado porque una parte de las reclamaciones se atienden. Se atienden. Ahora después vamos a hablar de las que no.
de las que no. Porque claro, el hecho de convertirlos en policías y tener que andar denunciando sin saber exactamente qué tipo de sanciones va a haber y delimitar del todo a quién, Claro. pues parece que no tiene mucha efectividad. Exacto. Carlos, varias veces se ha hablado de la perspectiva de la empresa. Lógicamente, a vosotros, como una federación de empresarios, os pilla, digamos, en medio, entre la espada y la pared, porque lógicamente tenéis empresarios que forman parte de esos centros de logística donde Así la es. mercancía se descarga y se carga, también de estaciones de servicio que han tenido que ir adelantando ese dinero, Ese dinero que antes mencionábamos, sí. y por supuesto de empresas de transporte que se veían afectadas y que iban a ese paro. ¿Cómo se gestiona esto? Quiero decir, desde FECEVAL, todo esto, ¿cómo lo veis? Bueno, Emilio, pues es complicado, la verdad, es complicado porque queremos entender tanto al transportista, al autónomo, ese camionero que lucha cada día, y también queremos entender al empresario que tiene esa flota de camiones, ¿no? Vemos que por la parte del autónomo, lo que no vemos bien desde FECEVAL es que en el tema de los módulos, donde ellos trabajan, donde ellos Sí. hacen su negocio, sigan con ese máximo de 125.000 euros, a pesar de la subida del gasóleo. Deberían subir ese tope de módulo para así compensar un poco la subida del gasóleo. Para que nadie se pierda, digamos que a partir de ahora el autónomo, desde que se ha hecho la modificación, y esto lo vamos a ver más claro a partir del próximo año, el autónomo tiene que pagar su cuota de autónomo y tiene unas retenciones en base a lo que factura. Lógicamente, esos márgenes tendrían que haberse visto modificados en tanto en cuanto, al encarecerse el precio del carburante, se está restando poder adquisitivo, se está restando todo el dinero que entra, ya no es la ganancia de este Exactamente, antes contábamos con 125.000 euros de facturación y eso ahora mismo pues se lleva, qué sé yo, cuestión de meses, ¿no? 10 meses, 10 meses. una facturación normal en 10 Normal. meses. De hecho, yo tengo compañeros que están parando porque se van a pasar de Se la van a cuota. pasar y van a tener que pagar muchísimimo más impuestos si se van a directa Exacto. y no continuar en módulos. Esa sería una buena reivindicación por parte Correcto. de vosotros. Nosotros esto es el tema que tenemos, más que nada por el FECEVAL tenemos al pequeño empresario que al final siempre termina siendo el transportista, Claro. ¿no? Claro, ahora mismo es que lo que habéis tocado en cuanto al tema de los módulos es una cosa muy interesante, porque si un autónomo se para y empieza a hacer sus cálculos, llega un momento en que le sale más rentable no trabajar X meses al año que seguir trabajando. Correcto. Sí, sí. Pero lógicamente, si mucha gente se acoge a esa circunstancia, hay unos meses en los que nadie cotiza. Y si nadie cotiza, no se puede mantener el sistema. O sea, a mí me sorprende mucho que el Gobierno diga no se pueden bajar los impuestos, porque tendríamos que restar de algún servicio social que prestamos, sea educación, sea sanidad, sea subsidios. Pero no contemplamos que si hay meses en los que la gente no cotiza, que algunos de ellos incluso van a tener que cobrar esos subsidios, estamos vaciando las arcas. Y claro, generamos un problema todavía mayor. Exactamente. Así es. Y con lo que conlleva también paralizar la actividad de un sector tan importante como es el transporte. Buah. Porque tú ahora mismo, si hay una demanda de X camiones en la provincia o a nivel nacional y la gente dice, bueno, pues me voy a pasar de módulos, prefiero parar, o hago una chapucita, o tengo un terrenito, o voy a coger las olivas, tal, pues entonces llega un momento que el mercado se va a saturar porque no va a haber camiones suficientes para transportar las mercancías que haya que transportar. Y tú, alguien que pare, porque vamos a ver, un paro, vale, puede tener sus connotaciones positivas o negativas, pero tú cuando alguien no quiere trabajar porque le es más rentable estar parado que estar trabajando, ¿cómo le obligas a trabajar? Entonces, como bien dice Carlos, ese aspecto había que regularlo de alguna manera para que esta situación no se produjera de ir abocados a estar parados en casa, porque si te pasas de esa cuantía vas a pagar una cantidad de impuestos impresionante. De hecho, yo tengo amigos que están en directa y te puedo hablar que pagan unos 1.000 euros más mensuales de impuestos, de estar en directa a estar en módulos. Que es un gran debate también entre nosotros, entre los transportistas, porque hay gente que dice, claro, tú estás en módulos, puedes aplicar unos precios, yo estoy en directa, tengo que aplicar otros. Entonces, sería unificar un poco este sistema y también ver la cantidad de impuestos. Yo en otros sectores no lo sé, pero si nosotros en el tema del gasóleo pagamos muchos impuestos.
O sea, casi el 47% de nuestra materia prima son impuestos. Claro, efectivamente, eso te iba a decir, es que ya el gasóleo supone muchos impuestos. A mí lo que me llama la atención es que se abra ese debate de decir, bueno, el autónomo tiene que ir a directa o tiene que ir a módulos, claro, y no abramos otro debate que es interesante, que es que somos uno de los países de la Unión Europea que más paga por trabajar. O sea, las tarifas de autónomos son altísimas cuando tenemos otros países cercanos, Francia, Portugal, donde las tarifas son mucho más asequibles. Mucho más asequibles. Y de cara al año que viene, peor aún. Se van a poder peor aún. Sí. Sí, se van a incrementar. En el año que llevamos hemos tenido al sector del transporte convocando 2 paros. Repito, el primero no se consideró oficial, porque bueno, lo hacía plataforma, entiendo, pero curiosamente sí se hace una desconvocatoria oficial, que suena a chufla, suena a pitorreo. Pero hemos tenido otros sectores que también han estado muy perjudicados desde 2020, cuando comienza la pandemia, y que lo han pasado muy mal. Véase hostelería, véase comercio, véase. Lo sorprendente es que no ha habido ningún agente social que sea capaz de movilizar a todos los sectores a la hora de organizar cualquier tipo de protesta y de paro. Entiendo que para una federación de empresarios ese papel no es el que corresponde. No nos corresponde. Pero me imagino que tentados habréis estado también por las circunstancias que ha habido, y no sé si habéis echado de menos la figura de los sindicatos. Sí, claro que sí. De hecho, FECEVAL, en tiempos de pandemia, ayudamos a manifestar. Bueno, no se convocó ninguna huelga, ni paro, ni mucho menos, pero sí que es verdad que ayudamos a manifestarse al sector de hostelería por los diversos temas que hubieran, ¿no? Los horarios, la ocupación de terrazas y todo esto, y bueno, fue lo que más incidimos en tiempos de pandemia. Ahora mismo la organización de los trabajadores, de los transportistas, de los trabajadores autónomos, de la pequeña y mediana empresa, se ve que es una organización para trabajar, pero realmente la veo poco instrumentalizada, poco capacitada para realizar protestas eficientes en cuanto a la lucha por derechos, ¿no? La ausencia de movimiento por parte de los sindicatos ha dejado un hueco. Sí. ¿Ese hueco se podrá ocupar de alguna manera? Es decir, ¿volveremos a ver movilizaciones de algún tipo? ¿Los sectores que nos auguraban que a partir de octubre esto iba a ser el caos? ¿Cómo percibís el movimiento? ¿Pensáis que a futuro volveremos a tener protestas? Yo creo que si la gente... Mira, yo te hablo de la experiencia como delegado de plataforma en Ciudad Real. Veo, y me daréis la razón, que hoy en día en las redes sociales protestamos mucho. Nos quejamos de todo. Pero luego a la hora de la verdad no ves a nadie. Nuestro propio sector, el sector del transporte, estamos de acuerdo que veníamos de la otra huelga, del otro paro, pero mucha gente no está como anestesiada. Me llamaban muchos compañeros, nada, José, estoy aquí en la nave haciéndolo, o he ido al taller con el camión, perdóname que no haya podido ir a la concentración, pero luego veo a la sociedad, yo por el puesto que ocupo en el tema del transporte, no, lleváis razón, la verdad es que sí, pero luego la gente no se moviliza. Me decían estos días algunos compañeros, si el color del gobierno que nos gobierna fuese otro, ya veríamos a ver. No lo sé. Contestando a tu pregunta, ¿va a haber más movilizaciones? Quizás se cambia. ¿Qué se respira en el sector del transporte? En el sector del transporte ahora mismo está, digamos, que estamos con la guillotina encima del cuello. Nosotros ahora mismo... O sea, que ganas hay, pero no podéis. Pero no podemos, correcto. Y me imagino, y te hablo desde conocimiento de otros sectores, que están igual o peor que nosotros. Yo en marzo, cuando hicimos una concentración en Argamasilla y cerraron todos los comercios, íbamos hablando puerta a puerta con los comerciantes, y los comerciantes, y Carlos lo puede atestiguar, están muy mal. O sea, los márgenes de beneficio hoy en día son, con los precios de la energía, son prácticamente irrisorios. O sea, no tenemos márgenes. La pregunta de por qué no protesta la gente, no lo sé, pero la gente está mal, ¿eh? Y nos espera, no quiero ser agorero, pero nos espera un invierno realmente duro. Carlos, ahora mismo, ¿qué es lo que está estrangulando más a la pequeña y mediana empresa?
Porque se ha hablado, y desde el Gobierno lo han defendido siempre, que la subida del sueldo mínimo ha favorecido la creación de empleo, que es cierto que a pesar de que tenemos una inflación muy alta, estamos viendo como todavía se genera empleo y no vemos qué condicionantes son los que están actuando, pero ha aumentado la carga impositiva. El empresario que quiere contratar a alguien tiene que hacer frente a ese aumento de sueldo, pero también a las cargas sociales, ¿no? A la seguridad social. Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que está condicionando más o por dónde crees que se puede fracturar este frágil equilibrio que tenemos? Bueno, la confianza de la gente, la confianza de la gente de a pie, el consumidor de a pie, es muy baja. Ahora todo el mundo está pensando en qué va a pasar, como dice José, el invierno que nos espera es un poco... No es muy halagüeño, pero y el consumidor no quiere consumir. ¿Eso qué conlleva? Pues el alto precio del consumo, de la electricidad, del gas y del propio combustible hace que los precios suban y que el margen del coste, o sea, del producto sea muy poquito. No, con lo cual la ganancia es menor. La ganancia es menor. Y es más difícil el mantenerse. Por supuesto, mucho más difícil. Quitando ya los impuestos y quitando todo lo demás. Es que eso ya lo damos por descontado. Tenemos un montón de mensajes contradictorios. Algunos son alarmantes, otros quizá excesivamente tranquilizadores. Y me da la sensación de que todo esto nos está ocultando la realidad de las cosas. El dinero es cobarde. El dinero es cobarde y precisamente por eso el consumidor está intentando contener lo más posible el gasto porque no sabe a qué facturas energéticas va a tener que hacer frente. Exacto. No sabemos si puede llegar otro paro del transporte y vernos con desabastecimiento. Tengan en cuenta ustedes una cosa, la huelga en este país está perfectamente regulada por ley. Existirían siempre unos servicios mínimos, nunca habría un desabastecimiento total, pero es cierto que la economía tiene unos ciclos y es más fácil detener un ciclo que volver a ponerlo en marcha. O sea, todo esto es verdad. Pero, por un lado nos dicen que esto va a ser el apocalipsis del consumo y del capital, por otro lado nos dicen que no, que todo está muy bien y que vamos viento en popa y vamos a crecer un montón, pero me da la sensación de que la recesión está a la vuelta de la esquina. Yo no sé, desde FECEVAL, ¿qué lectura hacéis de esta situación económica y en qué testimonio o en qué versión de esta circunstancia creéis más? Bueno, no somos tan catastrofistas, no creemos que todo se lleve al apocalipsis, ¿no? Pero sí que es verdad que es un momento muy malo. Es muy malo para las empresas y para todo el mundo en general. Queremos creer que vamos a salir adelante, que el invierno no será tan duro. Esperemos que el tema de guerra nos dé una tregua, nunca mejor dicho, y que principalmente el combustible se establezca en unos mínimos o en unos máximos y a partir de ahí podamos empezar a estructurar de nuevo la vida, ¿no? Sabiendo un poco esos límites de los precios del coste y a partir de ahí seguir adelante, no podemos hacer otra cosa. Bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo, esta es la situación. Ahora vamos a intentar entrar en algunos sectores y en algunos puntos concretos y vamos a ver también ustedes cómo lo están viendo. No tenemos la capacidad de interactuar para que nos digan cómo lo sienten, pero quizá con lo que hablemos en esta mesa podamos poner el acento en las cosas que más les pueden preocupar y en aquellas de las que quizá uno no tiene que tener tanto miedo. Lo vamos a hacer ahora, a la vuelta de unos consejos publicitarios. ¿Han tenido tiempo de ir al baño o de coger algo de picar? Menos mal que estábamos en pausa, si no han oído la conversación que había aquí. No por nada, aquí se hablan verdades siempre, lo que ocurre es que, bueno, pues a lo mejor cuando estamos en publicidad lo hablamos de otra manera y podríamos haber alarmado. Les decía que íbamos a ir a cosas concretas, vamos a intentar ir concretando. José Ángel, cuando desconvocáis la movilización del 14 de noviembre, 24 horas después, es porque algunos de los factores que vosotros reclamabais se ven satisfechos. Uno de ellos es el poner en marcha un mecanismo para que al camionero no se le obligue a cargar y a descargar. Correcto. Lo que ocurre es que había que pasar por un aro que no queríais, convertiros en policías y tener que estar denunciando. Y lo segundo, no se establece un baremo de qué tipo de sanciones se van a manejar para saber si de verdad van a evitar la posibilidad de que os obliguen a cargar y descargar. Y por otro lado, en esa labor de que el camionero tenga que trabajar
sin ni siquiera cubrir los costes, está el empresario que ofrece esto te doy y no más, y está el camionero que acepta esas condiciones y que entonces está vulnerando los derechos de los demás o abocando a que tengan más difícil los demás el trabajar. Exactamente. Y añadimos otro ingrediente. Hay gente que incluso oferta por debajo de costes y luego revende ese trabajo, ese porte, y le saca un beneficio, aprovechándose bien del que no hace las cosas bien o de la desesperación de otros. Nosotros también, en el tema de la carga y la descarga, lo que le achacábamos al gobierno es que cuando se daba este hecho de que la empresa no quería cumplir con la ley, la que le obliga a cargar o a descargar, llamábamos a las autoridades, bien policía local o guardia civil, y nos decían que no era competencia suya. Entonces, ¿quién tiene que hacer cumplir una ley si no son las propias autoridades? Entonces, ahí hemos tenido un debate con el gobierno. Parece ser que el gobierno ha atendido nuestras reivindicaciones en ese aspecto, y ahora nos queda el tema de la ley de costes de producción, que va a ser algo más laborioso, pero parece ser que las autoridades, en este caso el Ministerio de Transporte, está por la labor de incrementar tanto las herramientas como los efectivos, como puedan ser los inspectores de transporte, y autoricen a la Guardia Civil en carretera a que controle el tan famoso documento de control o carta de porte que tanto nos ha hablado estos días, en el cual uno de los datos obligatorios a partir de la puesta en marcha de este Real Decreto es que aparezca el precio del porte en tal documento. Parece ser que lo sorprendente es que no aparezca ya. Hasta la fecha del 2 de agosto no era obligatorio, del 2 de agosto para acá era obligatorio, fue obligatorio, pero a la Guardia Civil se le ata de pies y manos a la hora de controlar ese dato, y para más INRI se nos dice que la Guardia Civil, un documento que lleva funcionando 30 años, de golpe y porrazo no tiene que controlarlo, y en ese documento se van reflejados los datos del cargador, del remitente, del consignatario, volumen, peso, o sea, un documento que es prácticamente el DNI de la mercancía que llevas, de golpe y porrazo, el Ministerio de Transporte dice que no hay que controlarlo. Entonces, a la ministra se le hizo saber nuestro malestar ante esa situación, de por qué, como ahora aparecía el precio en este documento, como aparece el precio, ya no se controla el documento. Más allá de lo que es el problema de que se obligue al camionero a cargar y descargar su camión, me parece fundamental el saber qué mercancías. O sea, aunque no tuviéramos este problema, claro, saber qué mercancías, con qué peso, claro, saberlo todo. Correcto. Ahora, una vez que sabemos eso, hay fórmulas que son muy sencillas matemáticamente, o sea, se sabe cuánto se tarda en cargar y descargar un camión. Claro. Me sorprende que no haya un registro de a qué hora entra el camión en esta empresa, claro, cuánto tiempo se tarda en cargarlo o descargarlo, a qué hora sale y qué personas han sido las encargadas de realizar eso. Porque con algo tan sencillo no haría falta tener a la Guardia Civil encima, sino que directamente desde el Ministerio de Trabajo, claro, trabajo ya, las inspecciones de empleo tendrían un control de lo que está ocurriendo. Claro, claro. O sea que a lo mejor no estamos implementando las medidas correctas. Exactamente. De hecho, tú, por ejemplo, cuando se pide nuestro servicio, ¿a qué hora tiene que estar el camión en el sitio? Pues a las 10 de la mañana. Se está a las 10 de la mañana, hay un control de horario, igual que cuando va uno a trabajar en una fábrica, ¿no? Ficha la hora que entra, la hora que sale, el trabajo que tiene que realizar, pues nosotros igual. Simplemente queríamos que hubiera un control. Yo puedo hablar de mi experiencia propia. He estado en una fábrica muy conocida de la provincia más de 10 horas para cargar mi camión. Y luego, después de ese periodo, después de cargarlo yo y después de prepararlo yo, sal para Barcelona, que tienes que estar mañana a las 6 de la mañana allí. Pero bueno, ¿y yo cuándo tengo que descansar? Si yo llevo aquí ya 10 horas trabajando. Ha sido, la verdad es que nuestro sector se ha degradado de una manera de unos años para atrás, que así pasa. No tenemos un relevo generacional como tal. Yo, que tengo 46 años, soy de los más jóvenes de mi sector, de los más jóvenes. Y efectivamente falta relevo, en toda Europa se está echando Correcto. de menos conductores, transportistas, y luego hay otros factores también que llaman la atención, porque yo tuve hace unos meses conocimiento de un transportista que a la hora de entregar el porte,
quien recibía aquello firmó y le dijo, esto es lo que cobras tú, 350 euros, sí, mira lo que me ha pasado a mí la empresa por llamarte, o sea, por hacer de mediadora y hacer que vengas, 586. Claro, la diferencia es abismal. Claro. Por una llamada de teléfono. Luego nos teléfono. quejamos de las comisiones en mascarillas. Bueno, va. Sí, es otro tema, pero desde luego que es sangrante. Desde FECEVAL, como federación empresarial, vosotros, de alguna manera, no sois mediadores, pero sí que tenéis, por un lado, al transportista, que se ve en esta circunstancia, y también a la empresa de logística, que, bueno, pues está empleando esa herramienta de decir, cuidado, si quieres ir más rápido, te cargas y te descargas tú el camión. A vosotros tampoco os corresponde, lo mismo que a ellos no les corresponde el ser policías, a vosotros no os corresponde el mediar en todo esto, pero como Federación de Empresarios, ¿cómo lo observáis? O sea, ¿podéis pedir algún tipo de deontología, de práctica de honradez a los socios para decir, oye, vamos a intentar que todo sea rentable, el trabajar sea rentable para todas las empresas? Bueno, sí, totalmente, totalmente. Nos encantaría sentarnos con la plataforma para ver en qué podemos ayudar, en qué podemos aportar a los empresarios del transporte y ver cómo podemos ayudar, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo de que un transportista no puede esperar, como en tu caso, 10 horas para cargar su camión y mucho menos cargarlo y descargarlo. Eso está claro. Y por lo demás, ¿qué más podemos hacer? Pues el colaborar con vosotros simplemente. Que no es poco, si me permites, Emilio, yo comprendo que es un gasto adicional para la empresa. O sea, tú tener un empleado más o tener a alguien más para realizar esa labor que antes hacía el transportista, yo sé que es un cargo más para la empresa en los tiempos que corren. Pero habría que, como bien dice Carlos, habría que llegar a un punto de encuentro de las dos partes para que eso pues fuera lo menos perjudicial para cada uno. Llegar a algún tipo de acuerdo para que, pues bien por contrato por horas o por... Yo, como siempre he dicho, cuando se pide un servicio como es el del transporte, la mercancía tiene que estar preparada y a tal hora tiene que estar en tal sitio. Una vez que cumplamos esas pequeñas normas, lo demás creo que va sobre ruedas, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Sí, sí. Aquí hay una cosa que tenemos que contemplar, ¿eh? Al final, el que sufre el encarecimiento de la mercancía es el consumidor. El que sufre también todo esto es el trabajador. Digo, si una empresa de logística, para cumplir con los horarios que tiene el transporte y poder cargar y descargar camiones, tiene que contratar a más gente y no termina de hacerlo, lo va a sustituir la tecnología. O sea, el día de mañana va a haber robots, tenemos un ejemplo en Valdepeñas con la última bodega de una importantísima firma de vinos, que el vino está todo informatizado, todo mecanizado y robotizado, y el vino se guarda y se saca. Entonces, cuando esto sea una realidad en todos sitios, ya no hará falta gente que cargue y descargue los camiones, lo van a hacer máquinas. Vean, luego ya, como no nos reciclemos en mantenedores a máquinas, a ver dónde encontramos el puesto de trabajo. FECEVAL ha defendido, no digo ya desde que comenzó la pandemia del COVID y la crisis económica que lleva pareja, desde mucho antes, habéis defendido la carga impositiva que vamos sufriendo, el desprecio de alguna manera que por parte de la Administración sufre el pequeño y mediano empresario como autónomo. Así es. Habéis defendido un montón de circunstancias y esto no va mejorando, Desde hace más de 10 años se apostó porque el emprendimiento era el futuro y cada uno tenía que darse empleo a sí mismo. Pero claro, con estos mimbres no se facilita, no es sencillo y últimamente tampoco parece una vía de futuro. ¿Hacia dónde vamos a encaminar los pasos de la pequeña y mediana empresa? Pues, difícil pregunta. Estoy haciendo preguntas muy sencillas, como puedes comprobar, sí, Carlos. Muy sencillas, sí. Bueno, pues no queda otra cosa que trabajar y seguir luchando. ¿Dónde vamos? Pues, iba a decir a la administración pública, pero... Bueno, en fin, no iba yo a decir, pero sí es cierto que uno de los últimos datos de empleo que se nos dieron es que se habían creado 77.000 puestos de trabajo y de ellos 55.000 correspondían efectivamente dentro de la administración pública, que ya está sobredimensionada, ¿eh? Total. Entonces, claro, sí, totalmente. Vamos. Tú animas al empleo privado, al autoempleo, pero luego donde más se genera es en el empleo público.
es otro contrasentido más. Total, total, es que vivimos en un contrasentido, Emilio. O sea, ahora mismo es contrasentido todo. ¿Y esto cuánto se sostiene? Uf. Porque la incoherencia yo no sé cuánto tiempo se puede sostener. Y me imagino que a la gente le preocupará Sí, también. es una pregunta el saber, que se estarán haciendo la misma pregunta ahora mismo todo el mundo que nos esté viendo. ¿Cuánto tiempo podemos obtener esto? Pues no nos queda otra. Sí, no, desde luego. Hasta donde lleguemos hemos... Hasta donde lleguemos, sí. Hombre, sí que es verdad que en FECEVAL siempre animamos al autoempleo, a la creación de empresas y a ese pequeño empresario que es un empleador más que empresario. Y siempre animamos a seguir luchando, ¿no? A seguir luchando. Bueno, hay una cosa que es importante también, ¿no? FECEVAL precisamente lo que hace es aglutinar a distintos sectores, porque la unión hace la fuerza. Así es. Y en este es nuestro lema, sí. Más que nada, claro, vosotros como Federación de Empresarios de Valdepeñas, Campo de Montiel y La Solana, podéis reconducir o concentrar, digamos, las críticas de distintos sectores precisamente para reivindicar mejoras que garanticen la supervivencia de las empresas. No sé si ahora mismo de las empresas de nueva creación la supervivencia está muy alta. ¿Fracasan muchas empresas en los primeros años? Pues te podría decir que no muchas, ¿eh? La gente lucha, tal vez por esa ayuda que tiene el gobierno del autónomo, del autoempleo, de tener esa tarifa plana durante 2 años, la gente intenta luchar lo máximo posible. Pero sí es verdad que cuando llega el momento de pagar la cuota de autónomo máxima, ya las cosas se ponen mucho más complicadas y el pequeño comercio, el pequeño establecimiento de barrio, del pueblo, les cuesta mucho seguir adelante. Esto es una cosa que comentábamos también al principio, el tema de los tramos. Sí. Esto se ve modificado y a partir del año que viene lo vamos a notar. Lo vamos a notar, sí. ¿Hay algún sector al que vaya a beneficiar el cambio de los tramos? No, ninguno. Ninguno, o sea que todavía vamos a salir a pagar más por trabajar. ¿Vamos a salir a trabajar? Sí, vamos a salir a pagar más por trabajar, exactamente, por nuestros ingresos reales. Me perdí yo, cuando empezaron a hacer estos cambios me perdí completamente, porque me parece que antes la cuota del autónomo llegaba hasta los 600 euros aquel que ingresase más de 4.000. Sí. Que bueno, podía parecer una cosa sobre el papel muy justa, porque dices, si ingresa más de 4.000 que pague 600 no pasa nada ya. Lo que pasa es que si ingresa 20.000 euros al mes que pague 600, no es lo mismo a que otro esté ingresando 2.000 y pague 300. La diferencia es abismal. Sí, sí. Ahora la máxima creo que va a estar, por los que pasen de 6.000 euros van a pagar 1.300. Los que pasen de 6.000 euros van a pagar 1.300, que va a ser lo máximo. 1.300. 1.300 euros. Que luego hay que quitarle también el IRPF y demás, o sea que lo mismo se quedan con 2.000. Eso es. Que no estaría mal si fuera yo solo, en el momento que... Que tengan familia, que tengan que pagar trabajadores y todo eso, pues a ver que... O hipoteca, que también va a subir con el tipo de... ¿Hacia dónde encaminaríais desde FECEVAL este tema de los autónomos? ¿A qué pediríais a la Administración? Porque, vuelvo a lo que decía yo antes, hay países que están pagando mucho menos de cuota autónoma. Bueno, pues eso sería lo justo, ¿no? Intentar pagar menos, pagar por trabajar, Emilio, no sé, ¿tenemos que hacerlo? Sí, pero vamos a hacerlo de una forma que sea algo nivel para todos. No se puede pagar 300 euros cuando ganas 1.000, eso es una locura y eso es lo que se va a establecer ahora. Sin la tarifa plana, del que empieza a ser autónomo, que durante 2 años, en realidad no son 2 años, es un año o año... Un año, 6 meses... Eso es, un año 60 euros, 6 meses 140, luego 190... Bien, bueno, todos estos tramos. Sin esa tarifa plana, ¿en cuánto estaría el mínimo? ¿Lo sabes ahora mismo de Sí, memoria? creo que estaría en unos 296 euros. Claro, 296 euros, generes lo que generes por abajo. El autónomo normal, no el autónomo societario, que luego es otro tema. El autónomo normal. Claro, estamos hablando de que el sueldo mínimo en este país está ya en los 1.000 euros y hay voces que quieren subirlo más todavía. Pero si tú estás generando 500 euros como autónomo y estás pagando 200 y pico para poder trabajar, ya te quedan apenas 200. Eso es. Y luego quítale el IRPF, es que al final uno termina pagando, le cuesta dinero literalmente el trabajar. Es imposible. Y me sorprende mucho que el sueldo mínimo haya subido porque contemplamos que una persona no puede vivir con menos de eso, de lo que llamamos el sueldo mínimo, pero sin embargo nos da igual que el autónomo se quede por el camino o que haya pensiones mínimas que están muy por debajo de eso, ¿no? Entonces, para unos
lo digno son al menos 1.000 euros, se quiere subir a los 1.200, y para otros, mejor no lo hablamos, mejor se queda ahí, ¿no? Así es. ¿Esto Para se puede reclamar de para alguna los manera? pensionistas, pues lo que comentábamos antes, pues manifestándonos de alguna manera, de alguna forma, juntándonos las asociaciones empresariales o los trabajadores autónomos y manifestándonos de alguna manera. Bueno, desde luego, el día que sectores como comercio, hostelería, transporte, agricultura, ganadería, caza, asociaciones de familia, de consumidores y sobre todo pensionistas, que son una fuerza social enorme, se pongan de acuerdo, sí, se acaban los problemas. Quiero decir, un paro de esa categoría lo aguanta cualquier gobierno 2 días, no llega al tercero. Así es. Aquí. Veremos a ver qué es lo que pasa. José Ángel, yo hay otra pregunta que te quiero hacer. He dejado la incómoda para el final. ¿Sabes? Vale. He dejado la incómoda para el final porque hay una cosa que también os han señalado y os han colgado el San Benito y han dicho que, bueno, es que plataforma, quizá por ser la nueva, por ser la última en llegar al baile, por no ser de los tradicionales, que se sentaron a negociar cosas que incluso en el primer paro no contemplabais, porque Claro. no eran lo más importante, a plataforma se le ha tildado de ser de extrema derecha. Sí. Se Bien. nos ha tildado de muchas cosas, pero una de ellas es esa. De extrema derecha. Bueno, no sé si os habrán tildado también de extrema izquierda, porque puestos a tirar extremos... De extrema izquierda creo que no. No, de extrema derecha, vale. Y luego ha habido una cosa que os ha hecho un flaco favor, y es que es cierto que ha habido algunos transportistas que, llevados por la visceralidad del momento, pues han quemado camiones, han rajado ruedas, incluso han intentado echar a transportistas de la carretera y han provocado casi accidentes. Sí. No, ahí te lo dejo, te No, dejo la pregunta abierta no, y ahora vamos ya a ver, respondes por donde puedas. esto es como en todas las familias, está el bueno, el feo y el malo. O sea que aquí yo siempre, desde que me puse al frente de esta asociación aquí en la provincia, mi lema es la tranquilidad y, como le dije a uno de los policías que nos asesoró en la marcha que se hizo en Ciudad Real, salir por lo que estáis pidiendo, no por los altercados que podáis provocar. Vais a ser noticia si provocáis algún altercado, por el altercado y no por realmente las reivindicaciones que está todo el mundo con vosotros. Pues entonces esa es mi norma. No te voy a decir que todos somos ángeles ni santos, por supuesto. Hay gente que hace actos y yo soy el primero que los condena. Porque tú provocar un accidente en carretera o con los precios que tienen hoy todas las cosas, estropear neumáticos, ya no te hablo de quemar un camión, eso ya, vamos, no sé al que se le haya pasado por la cabeza, pero eso ya es vandalismo en toda regla. Eso, bajo ningún punto de vista, está en nuestras bases, o sea, estamos de acuerdo que saltados hay en todos los sitios. También podemos hablar de la figura del que va a reventar una huelga, porque en 2008 pasó. Es cierto que también podéis tener a gente que se meta entre vuestras filas, efectivamente, y que lo que quiera es manchar el Exactamente, movimiento. porque en marzo hicimos una concentración, que con el baile de cifras, yo le pregunté a un periodista allí en Madrid, digo, oye, vosotros que Los estáis periodistas allí... no, que calculamos muy mal, tú no preguntes. Y él me habló de unas 20.000 personas, es verdad que este ha sido menor. Un policía de los que nos estaba controlando le pregunté y me dijo 2.500, 3.000 asistentes a la manifestación, pero todo bajo un manto pacífico, sin alterar nada, sin romper nada. De hecho, anecdóticamente le preguntaba yo a este policía, digo, no veo muchos efectivos de los vuestros. Dice, hombre, los camioneros no sois igual que los antisistema. Sois más... Los camioneros españoles comedidos. no sois como los franceses. No, por supuesto. Allí lo primero que hacen es queman un camión y empieza la huelga. Aquí no. Aquí cierto y verdad es que ante los hechos o la visceralidad de determinados compañeros se pueden dar casos que nadie desea. Pero, y volviendo a la pregunta de lo de extrema derecha, te puedo decir, por lo menos en lo que conozco aquí en Ciudad Real, que estamos de muchos colores políticos, de muchos, tanto como el arco parlamentario tiene. O sea, te puedo decir que que haya a lo mejor un poquito más de lo que es la parte conservadora,
pues no te lo negaría, pero estamos de todos los ámbitos políticos. Pues escucha, te voy a decir una cosa, si estáis de todos los ámbitos políticos, al frente para reclamar tenéis que poner a los independentistas. La verdad es que sacan más... Es que parece que se les oye más. Se les oye más. O se les presta más atención, no sé. Y el gobierno les hace más caso. Pues mira, por ahí... Y ya con el referente al presidente que tenemos, yo he mantenido como corresponde conversaciones privadas con él y ante todo él me ha dicho que es apolítico, me ha dicho: José Ángel, tengo mis propias ideas como cualquier hijo de vecino, pero eso no conlleva a que cuando, por ejemplo, el gobierno nos llamó y nos abrió las puertas del Congreso para negociar, de hecho ahí está, se negociaron con ellos, y ojalá y hubiera llevado a buen término y no hubiéramos tenido que hacer este paro, pero eso no justifica ningún comentario como los que se han vertido esta semana anterior a la convocatoria del paro, que si ves un poquillo los programas de la tarde nos ponía un poco más que un diablo. Yo por la tarde estoy trabajando, Mejor. no veo los programas. Mejor. Pero bueno, por aclarar, que nadie se llame a engaño, cuando José Ángel habla de el presidente que tenemos, ha dicho, y con el que ha hablado, se refiere al presidente de plataforma, no del gobierno, porque claro, luego me abre el Congreso y apolítico, pues lo mismo que no era ese el caso. Carlos, desde FECEVAL tenéis una papeleta importante, una papeleta interesante, Sí. sobre todo porque hemos visto cómo en los últimos años absolutamente todo se ha polarizado y hemos llegado a una situación en la que vemos a distintos sectores empresariales enfrentados entre sí. Daos con un canto en los dientes que no tenéis también agricultores y ganaderos, porque si no entonces ya sería el acabose. No lo digas. ¿El futuro de la pequeña y mediana empresa en este país pasa por el asociacionismo? Total, absolutamente. Así es. Sí. ¿Recomiendas entonces que no se haya sumado, se sume? No digo yo ya que hagas propaganda aquí de FECEVAL, sino a cualquier asociación, a cualquier federación. A cualquier pequeño empresario, sí. Así es, que se sume y juntos hacemos más fuerza y podemos conseguir muchas más cosas. Va a haber movimientos sociales, evidentemente, va a haber movimientos económicos. Me sorprende que algunos de ellos no se hayan producido ya y seguramente en el futuro se van a producir, porque es innegable que el invierno tiene que llegar y es innegable que eso va a disparar las facturas eléctricas, va a contraer todavía más la capacidad de consumo de las familias y al fin y al cabo quien trabaja tiene su familia, también come, también consume y también tiene que echar cuentas a final de mes para ver si deja de ganar, si pierde o si consigue ahorrar algo. Cuando lleguemos a esos movimientos, cuando lleguemos a ese momento, tenemos que mantener la calma, la cabeza fría, empezar a tirar más de cerebro que de corazón o de tripas y pedir que ante cualquier huelga, que están perfectamente reguladas, no haya elementos que manchen la legitimidad de cualquier protesta social con actos violentos, como hemos podido ver. Hemos hablado del transporte, de quemar camiones o de rajar neumáticos, pero ¿quién no ha visto cuando ha habido una huelga general el romper escaparates o el sellar cerraduras? Vamos a dejar todo eso al margen, vamos a quedarnos solo con lo que es legítimo y defender nuestros derechos lo es. José Ángel, muchísimas gracias por haber venido y por haber hablado en nombre del sector del transporte en la provincia de una manera tan clara. Te lo agradezco de verdad. Muchas gracias, Emilio, por vuestra invitación. Y también a Carlos Ortiz, al vicepresidente de FECEVAL, gracias por haber venido, porque bueno, creo que era interesante no solo tener a un sector, claro, sino a los que podéis hablar en nombre de, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, que es creadora del 85% de los puestos de trabajo de este país. Así es, muchas gracias, Emilio, por invitarnos. Y a ustedes les espero en una nueva edición de Sobre la Mesa, con más temas, que los hay, si es por temas no nos faltan. Sean buenos y hasta pronto.